encontramos nuevamente en aula abierta, llevando el aula a todas partes, con la presencia de los estudiantes universitarios Ana Parra, Edgar Ventral, César Zambrano, Héctor Ríos, y nos acompaña el profesor Humberto Ortiz, abogado constitucionalista y profesor universitario, analizando la situación jurídica y política de Venezuela. Bueno, la primera pregunta obviamente tiene que ser de carácter constitucional, la parte jurídica. La Asamblea Nacional, cuando aprobó el juicio político de Nicolás Maduro, eso está, profe, estipulado en la Constitución. ¿Es un juicio político, juicio jurídico? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría ese juicio? ¿Qué va a pasar? Sobre tu pregunta, Ana, tenemos que indicarle a todas las personas que nos escuchan que la Constitución venezolana, a diferencia de la Constitución de Brasil, no plantea un impeachment o juicio político que termine con la destitución del presidente de la República. Lo que se podría dar en Venezuela es la determinación de responsabilidad política. Recordémosles a todas las personas que la Asamblea Nacional tiene dos funciones, una función jurídica y una función política, y la función política comprende hacer la contraloría a los funcionarios públicos. En sentencia del Tribunal Supremo de Justicia se ha establecido que efectivamente que la Asamblea efectivamente pueda realizarle la determinación de responsabilidad política a todos los funcionarios, incluyendo al presidente de la República. Ahora, ¿en qué terminaría esto? En una determinación de responsabilidad política. ¿Qué pasaría con esto? Tendría que ser llevado luego de la Asamblea Nacional al Consejo Moral Republicano, y si el Consejo Moral Republicano es coincidente con la Asamblea, pasaría luego a ser la plena del Tribunal Supremo de Justicia. En pocas palabras, ver la viabilidad fáctica de que esto pueda acarrear la destitución del presidente de la República para la semana que viene, como se ha señalado, de forma abierta y errónea por algunos medios de comunicación, es falso. ¿Es importante que se determine la responsabilidad política? Sí, para las personas que están del otro lado de la emisora. Sí es importante porque se va marcando precedente. Se ha hablado mucho de del famoso hilo constitucional o ruptura del hilo constitucional, un concepto que se suele utilizar de forma inadecuada. Acá lo que estamos viendo es cómo estamos frente a un Estado de Derecho, aunque yo lo he señalado abiertamente muchas veces, acá no hay un Estado de Derecho, acá no hay un Estado constitucional, entonces es poco lo que se pueda romper. Lo que es necesario es restaurar la democracia, restaurar la constitucionalidad, la legalidad, e indudablemente un Estado de Derecho en el que cada una de las instituciones y cada una de las personas sepa lo que tenemos, sepa hasta dónde podemos llegar, y que actuemos dentro del marco de la legalidad y de la constitucionalidad. Mientras no lo hagamos, no vamos a tener nada. Entonces, la semana que viene, ¿qué nos espera ver? Nos espera ver una determinación de responsabilidad política del presidente y el otro conjunto de acciones que se ha venido señalando en los medios de comunicación por parte de los partidos que componen la Mesa de la Unidad Democrática y la población. Ahora, también hay que estar muy pendiente de algo. Si no se logra canalizar lo que la población quiere, lo que la sociedad civil está haciendo, puede que nos encontremos con una sociedad civil desbordada que tome por sus propias manos un mecanismo que pueda ir más allá y que incluso pueda estar fuera de lo que los partidos están señalando en este momento. Hay que hacer un trabajo de lectura muy importante. La política nos dice, tenemos un escenario complejo, tenemos un escenario donde hay diversos actores que no se están respetando los unos a los otros, y cuando no hay respeto, cuando no hay reconocimiento y cuando no hay apego a la legalidad en ese juego, cualquier cosa puede pasar. Estaríamos frente a un juego de suma cero. ¿Quién va a tener la razón? ¿Quién no va a tener la razón? En algunas ocasiones yo he señalado que podemos llegar a que alguno haga un jaque mate. Aquí no queremos que haya jaque mate, aquí queremos que haya una salida acordada, una salida en la que se respeten los derechos de todos y evitar cualquier tipo de situación en la que inocentes puedan terminar resultando afectados, que se pueda perder la vida de alguna persona, que alguien salga herido, porque eso no es lo que se desea, eso no es lo que se quiere. Se quiere una transición pacífica, se quiere que efectivamente logremos pasar la página con madurez, con sabiduría y sobre todo con conciencia. A todas las personas que estén escuchando esto, a todas las personas que van a participar de las actividades que se han convocado para mañana y los días siguientes, lo importante es que actúen con convicción, que lo hagan siendo congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, y lo más importante, que lo hagan con responsabilidad, porque si no, vamos a perder no solamente un país, vamos a perder más que eso a una sociedad, vamos a perder incluso la vida de personas que podamos crear si se actúa de forma irresponsable, y eso tiene que ser desde todo punto de vista desechado. Queremos actuaciones con responsabilidad y por supuesto de apego a lo que es el deber ser. Profe, te han hablado mucho del tema del abandono del cargo de Nicolás Maduro. Algunos juristas, por ejemplo el profesor José Ignacio Hernández, que escribe en Pro Da Vinci, en un artículo daba a entender que en un entendimiento un poco extenso o amplio de lo que es el concepto de abandono del cargo, esta declaratoria de responsabilidad política podría llevar una posterior declaratoria de abandono del cargo de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted al respecto de esto? Pudiera ser implícita incluso, porque el abandono del cargo no solamente es que el presidente se vaya y no aparezca, puede estar en
ejercicio del cargo, teóricamente hablando, el presidente que es el presidente y así es reconocido, pero puede no estar haciendo las cosas que le correspondan. Si lo podemos ver, tenemos actuaciones del presidente de la República en las cuales se actúa como si nada estuviese pasando, en las cuales, y esto lo digo de forma muy personal, de manera irresponsable, no se atiende a lo que está ocurriendo en Venezuela, no se hace la lectura responsablemente, y hay que recordarle al ciudadano presidente de la República que él no es presidente solamente de quienes están a favor de él. Él, como presidente de la República, debe garantizar el ejercicio de los derechos de las personas, lo apoyen o no lo apoyen, y lo más importante, dice la Constitución Nacional, que tanto se señala defender desde el punto de vista del gobierno, que el presidente de la República tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Eso está en el artículo 236, numeral primero de la Constitución. Ya, al dejar de cumplir la Constitución y las leyes, pues efectivamente se está incumpliendo con una de las tareas primordiales que tiene a su cargo el presidente de la República. ¿Cuáles serían las implicaciones jurídicas de si la Asamblea Nacional llegara a declarar este abandono del cargo? Con base a tu pregunta, Héctor, es lo que yo señalaba al inicio de la intervención de Ana, que la Asamblea tiene una función política y una función jurídica. La consecuencia es política, la consecuencia no es jurídica, porque ya sabemos que incluso la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha señalado que ninguna decisión que tome la Asamblea Nacional mientras estén participando los 3 diputados del Estado de Amazonas tiene validez jurídica. Entonces, desde el punto de vista jurídico no le vamos a encontrar mayor consecuencia. Desde el punto de vista político sí, es un llamado de atención que puede provocar una crisis totalmente de institucionalidad, un choque o conflicto de poderes, y esto se termina resolviendo desde el punto de vista político con una recomposición de la política. ¿Qué consecuencia jurídica podría traer si se reconociera esto? Si se reconociera, sería que inmediatamente el Poder Ciudadano debería pronunciarse y, con base a lo que diga el Poder Ciudadano, pasar nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia. Pero es allí donde tenemos el juego trancado, porque al no haber separación de poderes, al no haber una verdadera institucionalización dentro del Estado, esto no lo vamos a tener. La ausencia del Estado de Derecho hace que el TCJ, el poder, el Consejo Moral Republicano, no vayan a aprobar dichas instancias como la separación o la destitución del presidente de la República. Sin embargo, podemos afirmar que la salida del gobierno y la salida de la crisis sería una salida meramente política. Sería una salida meramente política, pero esto lleva consigo a la recomposición de la política. ¿Qué implica la recomposición de la política? No tenemos como tal una separación de poderes. Hay algunos poderes que están actuando sin hacer ese debido check and balance constitucional que se establece en el marco de todo esto, ese mecanismo de control y equilibrio, pero si no está quien controla, pues indudablemente los que quedan tienen que ajustarse, y una de las cosas en las que se produzca un posible cambio de gobierno es que tendría que darse el nombramiento de los rectores del CNE, que estaba previsto para esta semana, que si no se ha hecho quizás se haga la semana que viene. También tenemos el nombramiento de los magistrados del TSJ, porque quienes están ahorita ejerciendo los cargos pues no llegaron allí de la forma que debía ser, y algunos no cumplen con los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes. Entonces toda esta recomposición va a traer consigo un proceso de transición que hay que aclararlo y hay que ser muy responsable en esto. La gente cree que saliendo del gobierno al día siguiente todo está bien. No, hay que hacer un proceso de recomposición del Estado, de las instituciones, hay que actuar con muchísima responsabilidad. Lo que se pueda presentar si se llegase a dar un cambio no es algo fácil, y lo más importante es el entendimiento que tengan todas las partes, porque nos estamos olvidando de algo. Aquí se están tomando decisiones y se están ejecutando acciones desde gobierno, desde oposición reunido como mesa de la unidad, pero también tienes a una población, y cualquier cambio va a implicar también que una población que sigue a unos y a otros acepten y no se sigan enfrentando, porque si no vamos a salir de un problema de gobernabilidad política y vamos a entrar en un problema social mucho mayor, que de hecho ya está presente en la Venezuela de hoy. Sí, bueno, lamentablemente ha culminado el tiempo, ha finalizado, no logramos debatir todas las ideas que queríamos debatir en este espacio, pero muchas gracias al profesor Humberto Ortiz, abogado constitucionalista y profesor universitario, por acompañarnos el día de hoy en esta aula de clase, aula abierta, llevando el aula a todas partes, el día de hoy, jueves 27 de octubre. En la dirección general de este espacio, el profesor Jesús Urbina; en la producción general, la licenciada Moraima Gutiérrez; en la producción del programa, a quien excusamos, el profesor David Gómez Gamboa con el CNP 18.929. En los controles técnicos, Franklin Palmar; y los estudiantes universitarios co-moderadores de este espacio, Ana Parra, Edgar Beltrán, César Zambrano y Héctor Ríos. Muchas gracias, hasta la semana que viene.